¿Qué tal, comunidad? Sonríete en Resistencia. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. ¿Cómo se están pasando este aislamiento? Recuerden que uno de los peores vicios de nuestra época es esa ansiedad que tenemos y que ahora se está notando más, por supuesto, esa ansiedad que se tiene de estar consultando constantemente sus redes 100, 150 veces al día. Eso produce un estado de ansiedad donde no puede haber concentración. Hay que recordar que concentrarse quiere decir estar ahí, sin estar viendo otras cosas o pensando en otras cosas, porque empieza la ensoñación y es muy peligroso. Ahora, sobre todo que estamos en el confinamiento, en donde tal parece que ahora que estamos tan informados, no sabemos lo que pasa. Nos podemos creer con cualquier cosa que pase en las redes como si fuera la verdad absoluta, pero eso no es cierto. Estamos en Resistencia como comunidad Sonríete porque nosotros estamos bien de salud. Ayudemos a los demás a entender que este país puede producir algo más que solamente un sistema de salud para que nosotros podamos estar bien. Bien, vamos a iniciar primero con con una denuncia de lo que son nuestros gobernantes. Estoy hablando en general, no en particular, porque le hace mucho daño a este país estar hablando, personalizando los problemas, como si nuestros políticos fueran nada más cambiando las siglas del partido en el que vienen. Eh, Indigna lo que pasa con Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos. ¿Quién le dijo a este señor que podía ser gobernador? No estadista, nada más gobernador. Ya ven ustedes la noticia que sale en el Reforma sobre que el hospital que inauguró, dizque para el COVID, no sirvió para nada. Sigue la simulación, sigue lo absurdo de un futbolista, de ese fútbol mexicano que tenemos tan malo, pero tan propicio para un sistema que lo utiliza para enajenar a la gente. En fin, es terrible lo que pasa con esa simulación que puede hacer un gobernador. En fin, tenemos también la noticia de lo que es el fracking. Recuerden que allá en la Huasteca Potosina se están haciendo perforaciones para el fracking, ya lo he mencionado. Eh, un amigo que tenemos, él siempre está muy pendiente de lo que pasa en nuestras transmisiones, en nuestros mensajes, y nos manda esta investigación que se hizo y que salió en el Universal. Es nuestro amigo Gonzalo, ingenierazo, un saludo, Gonzalo Guerrero. Y después, al día siguiente de que salió esto, el presidente tuvo que hacer 1 o 2 días de aclaración sobre lo que pasa. No queda claro, por eso, como les digo, que nosotros, al salir después de este confinamiento, los problemas en México ahí van a seguir presentes, porque nuestros gobernantes no nos dicen la verdad, y tenemos como ciudadanos que proceder. También encuentro que en el proceso, lo están viendo en pantalla, el proceso 2270 menciona curiosamente lo que habíamos visto cuando lo de Svetlana, la autora rusa, los problemas de Chernóbil. Incluso hubo una serie de HBO, no me acuerdo cuál, en la televisión, pero sin embargo había visitas a la zona donde estuvo la explosión del reactor, pero para que veamos que el problema no se ha terminado. Nuestra era está determinada por lo que pasó con perdón, primero pasó esto con lo de Chernóbil, luego lo de las torres, y luego estos son las tres cosas que están muy marcados para nuestra generación. Bien, entonces, habíamos establecido la vez pasada lo que la película Roma nos decía. Las cosas que como sociedad mexicana nos hacen falta es ver nuestros propios problemas para poder salir adelante. Eh, la película Roma establece 2 puntos fundamentales. Uno, cómo el Estado mexicano de aquel entonces reaccionó ante el movimiento del 68, y el otro, lo que sucede en nuestras casas, el servicio de las mujeres que trabajan en el hogar, lo que se le llama sirvientas, gatas, ese lenguaje tan despectivo que tenemos para el trabajo de ellas, y que habíamos quedado en que, por ejemplo, el trabajo de personas, los artistas que se dijeron representantes de lo que es la auténtica
la auténtica cultura popular, la auténtica cultura de calidad que puede producir un país. Habíamos visto que era Óscar Chávez. Por fin conseguimos la fotografía donde él está cuando dimos el grito en el 68, ahí en Ciudad Universitaria, estamos viendo la foto. Él fue, como les digo, en el espacio se atrevió, junto con Enrique Lizalde, ¿se acuerdan de ese actor? Supongo que todavía sigue, con esa voz impresionante que tenía. Trataron de sanear el gremio artístico, lo que era la ANDA, por supuesto que era uno de los bastiones que tenía el PRI, y lo trataron de sanear y simplemente no se pudo. Por eso es que Óscar Chávez siempre militó como ser independiente. Si tienen oportunidad en la red, véanlo en sus conciertos con el trío Los Morales, que es una fascinación verlos cómo se alburean, cómo festejan, cómo es sobre todo el que toca el requinto y el arpa, que es un extraordinario decidor para estar platicando con Óscar. Bien, Óscar también hace dentro de las canciones que hizo, fue el corrido de Excelsior, ese periódico que Echeverría se encargó de cerrarlo, y Vicente Leñero, del que también hablamos, hizo la letra, y posteriormente Óscar Chávez le pone la música. Vicente Leñero es extraordinario autor mexicano teatral y escritor. Esto lo cuenta sobre lo del corrido en el libro, como siempre, los de él, Los Periodistas, donde platica todo esto que pasó, que les digo, de Excelsior. También hay otra parte importante de esto, lo que les decía, de que siempre el sistema del priismo que nos tocó, de los 70 y tantos años que estuvieron en el poder, hay un personaje que es Antonieta Rivas Mercado. Ella es hija del que hizo la columna de la Independencia, que aquí en la Ciudad de México fue adoptado como símbolo de la ciudad. Esa es la que les encanta a las feministas rayarlo y pintarlo y les hacen nueva decoración, y bueno, hay gente que no quiere, hay gente que nos gusta, en fin. Bueno, su padre fue una persona de mucha cultura y le educó a ella abiertamente para eso, pero parte de su inquietud cultural es buscar el cambio en México. Ella fue novia de José Vasconcelos y le ayudó en su campaña presidencial, y ella fue una desesperación total que ella tiene por la tranza que le hicieron en aquel entonces Plutarco Elías Calles, y le hacen uno de los grandes fraudes con los que inició el PRI de toda su vida, y por eso esta historia es poco conocida de los mexicanos. Les recuerdo, ella se suicidó a los 31 años en Notre Dame, que ahora está en cenizas y reconstruyéndose. Le quitaron lo sacro. Los franceses no se lo perdonan a los mexicanos, que por haber sucedido un suicidio, pues le quitó lo sacro al recinto, y pues ahí se suicidó ella a los 31 años. Una mujer que con su dinero, con su cultura, con su manera de ser empresaria, participó mucho en la promoción de la cultura mexicana, por eso es que conoció a José Vasconcelos. Bien, por eso es que no saben los mexicanos la historia de esta extraordinaria mexicana que terminó trágicamente su vida. Esa es la parte de la historia que no les interesa a ciertas personas, a ciertos grupos de poder en México que nosotros conozcamos. Les interesa que la televisión de aquel entonces, como decíamos que vimos en Roma, un asesino que entrenaba a asesinos, que son los halcones, que era el profesor Sobek, nos lo presentaba a Telesistema Mexicano como un hombre calimán, un hombre que hacía extraordinarias proezas físicas, cuando en realidad lo que hacía en su trabajo era entrenar a los policías para matar, y en este caso específicamente para matar al grupo de los halcones allá por Ciudad Nezahualcóyotl. Bien, entonces, esto es lo que es importante, que nosotros sepamos que este país tiene mucha historia, que este país tiene bastante que decir, no sobre lo que nos enseña la historia de los espectáculos o la historia de nuestra televisión de tan baja calidad que tenemos nosotros los mexicanos.
Hay otra cosa importante sobre lo que tenemos que considerar. Aquí está la noticia de que va a haber consecuencias, nos dice Estados Unidos, ahí tenemos la noticia de Milenio, si no entregamos las partes que nos comprometimos a entregar. El Tratado de Libre Comercio, el nuevo, que se llama el TEMEC, empezando desde el Tratado de Libre Comercio, el anterior, obliga a México a dar las partes que la industria aeroespacial, la industria de guerra, la industria automotriz necesita Estados Unidos, y si no, ¿qué creen? Pues viene la parte económica, el castigo para México. Esos son los tratados que nuestro país firmó, esos son los tratados que no les interesa a nuestros gobernantes que se conozca. Dos cosas para que se recuerden de esto. Nosotros, ¿se acuerdan los aguacates que nosotros podíamos disfrutar en nuestra mesa diariamente? El tamaño, la textura, las diferentes clases de aguacate. Ahora los aguacatitos que tenemos, porque toda la gran producción se va para Estados Unidos y a nosotros nos dejan los aguacatitos, esos que tardan mucho tiempo en madurar. Y también, por otro lado, que nosotros tenemos, ¿se acuerdan de los quesos que en cualquier lugar podíamos encontrar, en este caso en la Ciudad de México, en todo nuestro país? Ahora no se puede encontrar esa calidad de nuestros quesos rancheros de antes, por la simple y sencilla razón de que tenemos que comprarle a Estados Unidos y a Canadá leche en polvo por obligación. Y con esa leche en polvo no se puede hacer un queso de calidad. Por eso es que no hay información sobre esto que está pasando. Regresaremos sobre este tema constantemente, sobre lo que nos puede ofrecer un tratado de libre comercio donde no nos dicen exactamente qué es lo que está ocurriendo. Esto fue lo que firmó Salinas de Gortari en su sexenio, esto fue lo que nos dijo en su tiempo que nos iba a aventar al primer mundo. En fin, esto es lo que podemos esperar nosotros. Hay otra parte importante también, vamos a hablar de música ahora que estamos en el confinamiento. Déjense, voy a hablar de Cuba. Déjense de cosas porque alguno de ustedes opinará que el castrismo, que eso no es importante. Una cosa que pasó muy buena con el premio Nobel es haber sido Bob Dylan, Robert Zimmerman, que adopta a Dylan por Dylan Thomas, un poeta que le admira mucho, obtiene el premio Nobel. Mucha gente se inconformó, en fin. Pero la calidad de las letras de Bob Dylan es simplemente del tamaño del premio Nobel. Ahora vamos a ver lo que produce América Latina. América Latina en Cuba. Si podemos ver que todas las críticas que se le pueden hacer al sistema político de Cuba, nunca le pueden echar la flor toda esa gente que vocifera contra lo que fue la cultura cubana, no se mete con la música. Silvio Rodríguez, lo digo con mucho gusto, tiene categoría de premio Nobel. Métanse a la red, hay un concierto que hace en Santiago de Chile en 1990. Lo hace él, fíjense ya todo lo que ha transcurrido, lo hace él con el grupo Iraquere. ¿Conocen el grupo Iraquere? Es de lo más extraordinario que ha habido, por todos sus componentes, su director, etcétera, de lo que se compone una auténtica música de primerísimo nivel. Para poder hacer ese concierto, tuvieron que hacer arreglos especiales para la música de Silvio Rodríguez. Hay dos cosas importantes. Una cosa son los discos que se grabaron de ese concierto, y otra lo que ustedes van a ver de lo que hizo la televisión chilena, la calidad de la música de Silvio Rodríguez, la calidad de los arreglos extraordinarios que tiene este Iraquere, el grupazo de jazz de Cuba, y la calidad de las canciones de Silvio Rodríguez, aparte de extraordinario guitarrista. Véanlo, olvídense de cosas ideológicas, disfrútenlo, paladien los poemas de Silvio Rodríguez. Esto es importante, nos quitamos ideas, disfruten el confinamiento con esta extraordinaria música de lo que puede ser esto de la música cubana representada en Silvio Rodríguez, uno de los mejores sucesos del siglo XX en música orgullosamente latinoamericanos.
Además, dense de alta en el Poediario, tenemos que seguir esa labor de, como les dije, yo recomiendo los libros, no que los lean, sino que confíen en mí que lo leí, pero los poemas sí, eso es parte de ustedes. Dense de alta en el Poediario. Hay una buena noticia que en Argentina están dando gratis durante este tiempo el acceso para que podamos ver a los grandes autores, leer a los grandes autores de la poesía universal, de algunos muy difíciles, pero ya les dije que a veces los poemas son difíciles de entender, pero si ya tenemos ese hábito, que desde hace año y medio que me está tocando a mí difundir, con el Poediario, eso es lo que ya les hizo a ustedes un buen hábito, que en el confinamiento no se hace. El confinamiento simplemente es renovar los hábitos o quitarnos los hábitos malos. En fin, ahí está el anuncio, como en Argentina hay una editorial que dio a conocer todo esto. Búsquenlo, disfruten la música que les recomiendo, disfruten la poesía. Y esto es, por último, lo que les voy a decir. Como sabemos, y se los vuelvo a decir, estamos en peligro nosotros los mexicanos porque el mal sigue allá afuera, los malos están haciendo su trabajo y nosotros como ciudadanos tenemos que decir que este país puede salir adelante porque somos una comunidad en resistencia. Soy uno más de esta comunidad sonriente, soy su brujo de lujo. Con mucho orgullo les voy a presentar próximamente, ya ven que ya el brujito sale invitando a los chaparritos y chaparritas a Chaparritos este y tipo de encuentro que chaparritas. tenemos donde nos abrazamos. Ya lo También vamos a saben. tener la presencia, ya se les El voy a presentar a viernes Sagrario. nos Es abrazamos una en mujer, la viernera van a ver del qué brujo mujer del es la que lujo. les voy a presentar. Van A a tener las 12 del aventuras día en ideológicas, van a tener punto. aventuras en la ciudad y junto con el brujito, que a veces es muy mal encarado y a veces está enojado. Pero en fin, la presencia femenina ya la tendremos la próxima vez, con mucho orgullo se les voy a decir, nuestro grupo de trabajo estamos aplicados en eso. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo, nos abrazamos con el gusto de siempre en la siguiente emisión de La Viernera. ¿Les gustó el nombre? La Viernera. Federico Cruz, su brujo de lujo, les mando un abrazo, nos abrazamos en 8 días. Chaparritos y chaparritas. Ya lo saben. El viernes nos abrazamos en la viernera del brujo del lujo. A las 12 del día en punto.